Y vamos a acercarnos a otra patología que también produce baja visión, que no es tan conocida como puede ser la retinosis pigmentaria, como puede ser la degeneración macular o el glaucoma, que son patologías más prevalentes y con más población, pero que también es una patología que causa baja visión y que creo que se merece su atención. Creo que tenemos ya conectado a Joan Bestar. Hola, Joan. Hola Andrés, buenos días desde Barcelona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joan? Encantado de saludarte. Estoy muy Bueno, contento de participar. bueno, yo también. Bueno, quiero, para las personas que no conozcan a Joan Bestar, él pertenece a la Asociación Neuropatía Óptica de Leber, en las siglas en inglés es LOHN, ¿eh? Que no hay que confundir con la maurosis congénita de Leber, que es mucho más conocida por sus siglas en inglés LCA, pero es que ya sabéis que estas patologías tienen el nombre del descubridor, y en este caso el tal Leber pues, le puso, le puso, le puso nombre a dos enfermedades diferentes que tenemos que tener clara su diferencia, ¿no? En este caso, Joan pertenece a SANOL, la Asociación de Neuropatía Óptica de Leber. Él es afectado de esta patología y, bueno, yo en principio, Joan, me gustaría que nos contaras un poco en qué consiste la neuropatía óptica de Leber. Bien, la neuropatía óptica de Leber, NOL, es una enfermedad que afecta el nervio óptico. Es decir, la baja visión se produce porque el contacto, la transmisión entre la imagen que capta el ojo y el cerebro está afectada. El nervio óptico tiene una muerte repentina de las células, lo cual hace que empieces a perder visión. Esta enfermedad empieza sobre todo en adultos o jóvenes de entre 15 y 30 años y sobre todo afecta a varones, causando una pérdida repentina, indolora y brusca de visión. Se empieza a perder visión aproximadamente durante unos meses, a lo mejor un año o dos, y en algunos casos hay una recuperación, pero no siempre. El resultado final acaba siendo, en general, una pérdida severa de visión. En algunos casos es ceguera total, pero en general no es la ceguera total el resultado. Y también a veces hay algunos síntomas asociados al ANOL, pero son extraños. Lo normal es simplemente que se dé una pérdida de visión bastante severa. Uh -huh. En tu caso, ¿cuándo apareció la patología? ¿Cómo fue el desarrollo en tu caso? Mi caso fue que empecé a perder visión cuando tenía 15 años. Eh, lo normal, como digo, es entre 15 y 30 años que empiece a perder visión el afectado. Y en mi caso fue cuando tenía 15 años. Yo recuerdo que estaba lo que en España se llama el curso de cuarto de ESO, que estaba estudiando y a la hora de leer empecé a notar a principio de curso, en septiembre, que tenía más dificultades a la hora de leer, tenía más dificultades a la hora de enfocar la luz, a la hora de, por ejemplo, el papel en blanco me deslumbraba un poquito. Esto fue en el inicio y poco a poco, notaba que la lectura se me iba haciendo más difícil hasta que fue imposible y llegado a una cierta progresión de la enfermedad, ya simplemente tenía la posibilidad de leer con ayudas como lupas, ampliadores de imagen. Entonces, la progresión fue de esta manera. También hay que decir que la NOL lo que tiene es que siempre empieza por un ojo. En mi caso fue el ojo izquierdo y esto lo que implica es que cuando estás afectado solamente de un ojo y tienes un ojo que todavía funciona correctamente, tienes una afectación en la percepción de la profundidad. Yo me acuerdo que si empecé a perder visión del segundo ojo en septiembre, fue en junio-julio cuando empecé a perder visión del primer ojo. Y recuerdo, por ejemplo, que estaba en la playa jugando a las palas y me costaba, de alguna forma, percibir cuando la pelota
se me acercaba, porque tenía estas dificultades a la hora de entender cuál era la profundidad. Y ahí era un primer síntoma que entonces yo no pensé que fuese del anol, pero sí que es un síntoma, ¿eh? El primer ojo primero Ya. y después el segundo unos meses más tarde. Sí, sí, sí. De todas maneras, tú fuiste supliendo esta pérdida visual con diferentes herramientas tecnológicas o ópticas, como nos cuentas, desde las lupas, los ampliadores, las lentes o las ayudas tecnológicas. Y en cualquier caso, tú has ido superando estas dificultades y te ha permitido ir a la universidad, acabar tu carrera. ¿Cómo ha sido tu periplo por la educación? ¿Has encontrado los apoyos suficientes? ¿Cómo te has sentido en todo este proceso, este camino educativo que has llevado adelante? A ver, yo pienso que aquí lo que ha sido una suerte, igual hemos notado mucho, es que de cada vez pues tenemos ayudas como los lectores de pantalla, las lupas, que de cada vez funcionan mejor. Esto yo creo que es clave, es crucial para la gente que tenemos discapacidad visual. Yo, como digo, en 2007 tenía 15 años y es cuando empecé a perder vista. Eh, y yo tenía, por primera vez, tuve un ordenador portátil con el lector de pantalla JAWS y a partir de ahí fue un proceso de aprendizaje. Evidentemente yo tenía 15 años y aunque tenía familiares con la enfermedad, toda la cuestión de la tiflotecnología para mí era absolutamente nueva. No tenía conocimientos previos, no sabía que era un lector de pantalla, no sabía las lupas, cómo utilizarlas y implicó un aprendizaje. De hecho, incluso tuve que aprender braille cuando tenía 16, 17 años porque, por ejemplo, en el bachillerato estaba la asignatura de griego. Y claro, el griego clásico o el griego moderno, o sea, todas las lenguas que no utilizan el alfabeto latino, pues el JAWS no tiene no lo puede leer, no puede verbalizar las letras. Entonces, para hacer griego el bachillerato humanístico, tuve que aprender braille. Es decir, de entrada, cuando debutas en la enfermedad, implica todo un proceso de adaptación en diferentes niveles, pero un proceso de adaptación también eh, para coger habilidad con una serie de herramientas tiflotecnológicas. Y después, en la universidad, ya sí que tuve más soltura. Yo hice de carrera estudios literarios, después hice un máster sobre periodismo y ahora hace poco acabé una tesis, un doctorado. Y es necesario para poder progresar, yo pienso, para poder trabajar, estudiar, tener autonomía, en definitiva, es necesario tener eh, estrategias, ya sea braille, ya sea conocimientos de lectores de pantalla, de lupas, para poder relacionarse con los contenidos con los que se trabaja. Sí, sí, sí. Ahora, bueno, como dices, tú acabas de terminar tu tesis doctoral, por decirlo de alguna manera, has acabado tu periodo de formación. Luego quiero que nos cuentes también un poco cómo consideras que la perspectiva laboral de las personas con discapacidad visual se presenta en el futuro. Pero quería volver un poco atrás a alguna de las cosas que has comentado sobre la neuropatía óptica de Leber. Cuentas que en tu familia hay más casos, ¿verdad? ¿O lo he entendido bien? ¿Es una Eh, enfermedad genética? ¿Cómo? exacto. Cuéntanos, por favor. La NOL es una enfermedad genética y es una enfermedad genética que tiene la particularidad que es genética y una cosa que se llama de herencia mitocondrial. Esto, para explicarlo de forma llana, lo que se puede decir es que normalmente cuando hay una enfermedad genética, lo más normal es que afecte el ADN del núcleo de la célula. En cambio, hay otras enfermedades que en lugar de afectar el ADN del núcleo, afectan las mitocondrias. Que las mitocondrias son una parte de la célula que están dispersas, ya me disculpará si algún médico me escucha, están dispersas por toda la célula y tienen una implicación este hecho. Normalmente, si una enfermedad afecta el ADN del núcleo de la célula,
los descendientes de los portadores estarán afectados en cualquier caso. En cambio, el ADN que se contiene en la mitocondria, como es el caso de la NOL, solamente lo transmite la madre, porque el padre no transmite el ADN mitocondrial. ¿Esto qué implica? Que la herencia es materna hacia los hijos varones o mujeres. Entonces, lo que ha pasado es que mi abuela era portadora, pero no afecta, lo pasa a mi madre, que es portadora, no afecta, y lo pasa a mi hermana y a mí. Mi hermana no desarrolla la enfermedad, pero es portadora, y sus hijos, con toda seguridad, serán también portadores, no sabemos si afecto, si un día tiene hijos. En cambio yo, mi situación es que soy afecto, pero si un día yo tuviese descendencia, mis hijos no tendrían la enfermedad, no serían portadores. ¿Esto qué implica? Pues que siempre es muy raro el caso de un afecto de NOL individual, solitario. Es decir, siempre se da que hay familias con diversos casos. Como decía antes, también es característico de la NOL que afecta mucho más a varones que a mujeres. Es decir, igual hay un 50-70% de varones portadores del gen mutado afectados. En cambio, en el caso de las mujeres, el porcentaje puede ser de un 10%. Ujú. Ya, ya, ya. Bueno, apareció ya la genética. Esto, en estas patologías visuales, como siempre, el componente genético es muy importante. De hecho, tanto la retinosis pigmentaria como ahora en este caso la neuropatía óptica de Leber, como otras muchas, el componente genético bueno, la causa de la patología, ¿no? Las mutaciones que se heredan de padres a hijos. Y por eso es tan importante que las familias dispongamos de un diagnóstico clínico cuando vamos al oftalmólogo, pero el diagnóstico genético también es muy importante, ¿no? En el sentido de poder saber cuál es la causa de la patología en nuestra familia y sobre todo de tener claro que a la hora de planificar nuestra descendencia, las posibilidades de que tanto nuestros hijos como nuestras hijas puedan heredar la patología, tanto siendo afectados como siendo portadores y volviendo a transmitir la enfermedad, ¿no? Claro, en el concreto de la neuropatía óptica de Leber estamos hablando, como también de la retinosis pigmentaria que tengo yo, estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Lo que se llaman las enfermedades raras, ¿verdad? ¿Me equivoco o también? ¿Qué nivel de prevalencia puede tener la neuropatía óptica de Leber? Exacto. Aquí lo que tenemos es que en el ámbito español, en concreto, es difícil saber a ciencia cierta cuántos casos de afectados o de portadores hay. Pero una reivindicación, de hecho, de Asanol es que haya un registro de afectados en el ámbito español por esta enfermedad. Estudios o registros que sí que son fiables en otros países europeos, Dinamarca o Finlandia, señalan que aproximadamente hay un caso de cada 50, hay un caso entre cada 50.000 personas. Esto hace pues que efectivamente tenga la consideración de enfermedad rara. Se considera enfermedad rara, si no voy equivocado, cuando hay un caso por cada 2.000 personas. Entonces, en el caso de la NOL, cambia en función de los estudios, pero se calcula que hay un caso entre cada 20.000 personas, cada 50.000 personas. Es difícil saber la ciencia cierta porque, como digo, para confirmar el tratamiento es necesario un estudio genético. ¿Esto qué quiere decir? Que hay quizás casos de personas de edad más avanzada que teniendo la enfermedad no han sido correctamente diagnosticadas. Entonces, tener este conocimiento de todas las personas afectadas es difícil. Extrapolando los datos de países como Dinamarca, que ellos valoran que, bueno, tienen el registro hecho, de hecho, que es uno de cada 50.000 casos, igual en España se puede decir que hay unos 1.000 afectados de NOL.
teniendo en cuenta que Perdona, la que no, población... no te he escuchado bien. ¿Cuánto has dicho? Perdona. Igual unos 1000, pero esto es una estimación. Es una Ya. estimación. Ujú. Evidentemente, cuando estamos hablando de enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras, lo que es la Unión Europea y la Red Europea de Investigación de Enfermedades Raras habla de que el 80% de las enfermedades raras son genéticas y las enfermedades raras oculares, evidentemente, también entramos en ese cajón, ¿no? Incluso se habla que más bueno, de las 7.000 patologías poco frecuentes que se consideran registradas, pues puede haber del orden de un 8% con afectación ocular, que muchas enfermedades poco frecuentes de muy diferente tipo también afectan al ojo, ¿no? En concreto, en Asanol, ¿qué nos puedes contar del trabajo que hace la asociación Asanol en España? ¿Dónde estáis físicamente? Si yo quisiera contactar con Asanol de una manera presencial, ahora que ya el desconfinamiento a partir de la semana que viene nos va a permitir poder movernos, y si yo necesitara contactar con Asanol, ¿dónde os puedo encontrar? Bien, la sede está en Sevilla, pero un objetivo de Asanol, yo pienso, una forma de funcionar de Asanol es que, aunque la sede esté físicamente en Sevilla, muchas de las actividades se llevan a cabo a través de videollamadas, de multillamadas, de forma que los socios, ya sean afectados o sean familiares, porque evidentemente la, la misión de Asanol va más allá de acompañar a los afectados, sino que también tiene mucha importancia el acompañamiento a los familiares y amigos. Pues se trabaja mucho a través de apoyo psicológico a las familias, a los afectados, a través de multillamadas, haciendo grupos de ayuda mutua. Es decir, para explicar un poco el funcionamiento de Asanol, la sede está en Sevilla, pero se trabaja mucho a través de herramientas que permitan la comunicación a distancia. Asanol, si quieres, Andrés, te puedo explicar un poco Sí, por favor, cómo... por favor. Asanol tiene una actividad que es la principal, yo diría, la más importante, que es que cada año se organiza un encuentro con los socios de toda España. Este encuentro, alternativamente, una vez cada año, tiene un contenido médico y un contenido social. En el contenido médico, pues, se reúnen a los principales médicos, investigadores de la enfermedad para que expliquen cómo está el progreso de la investigación y que se haga un repaso de la enfermedad para la gente que asiste al encuentro, lo cual es un evento de muchísimo interés porque, evidentemente, en el caso de las enfermedades raras, los oculistas más cercanos, los oculistas que pueden atender en el día a día, pues el conocimiento que tienen de la enfermedad, pues evidentemente y desgraciadamente no es todo lo extenso que querríamos. Entonces el encuentro médico que se hace año sí, año no, es un encuentro que reúne a los principales investigadores y que permite, pues, no solo escuchar las presentaciones de estos investigadores que explican cómo está la investigación, sino también tener un contacto directo para que las familias, los afectados, puedan saber de primera mano qué está pasando con la enfermedad, qué novedades hay, lo cual es muy importante. Esto es una de las actividades de Asanol. El encuentro médico, también tenemos el encuentro social, que es de contenido diferente al médico, es decir, lo que se intenta es dar otro mensaje, dar otro contenido al encuentro que sea más relacionado con temas como el apoyo psicológico, ¿no?, a las familias, hacer charlas, hacer dinámicas que puedan facilitar el contacto entre las familias, que también es muy importante en el marco de una asociación de pacientes, crear espacios que permitan que la gente se relacione y tener, pues, también herramientas, como digo, por ejemplo, psicológicas, ¿no? Hay charlas que explican en este tipo de encuentros cómo un paciente que acaba de debutar con la enfermedad tiende a enfrentarse a la enfermedad y cómo puede superarla no solo el paciente, sino también la familia. Pues en este tipo de encuentros sociales, pues, se hace más incidencia de estas cuestiones. Más allá de los encuentros anuales, pues, como digo, Asanol
tiene servicios como la ayuda, los grupos de ayuda mutua, el apoyo psicológico, grupos de jóvenes. Trabaja todas estas cuestiones que creo que son muy importantes en el contexto de una asociación de pacientes de una enfermedad minoritaria, que tiene pacientes que tienen discapacidad visual y que hay una serie de problemas en común que siempre es necesario que los socios estén en contacto por este motivo. Sí, bueno, para los que nos seguís ahora, os acabáis de incorporar a la emisión en directo de los canales de Retina Asturias, Opción Visión España, en este 48 horas con tu retina. Estamos al habla con Joan Bestar, que él es miembro de la Asociación Neuropatía Óptica de Leber, ASANOL, en España. Estamos en el tramo de emisión online desde este lado del mundo, desde España. Y como os decía, seguimos al habla con Joan Bestar, contándonos un poco cuál es la realidad de las personas con neuropatía óptica de Leber y el trabajo de la asociación ASANOL. Una pregunta, Joan. ¿Cómo crees tú, cómo valoras tú el trabajo de la asociación? ¿En qué crees tú que es más importante la labor de ASANOL de cara a las familias y a las personas afectadas? ¿Cuál crees tú que es el valor de las asociaciones para este tipo de enfermedad? Una cosita que también me gustaría decir es que este año celebramos los 10 años, bueno, celebramos los 10 años de hecho, por culpa de todo el problema del confinamiento y el coronavirus, pues tuvimos que suspender el encuentro social que celebrábamos en marzo. Pero bueno, igualmente pues ya llevamos 10 años de funcionamiento en la asociación y pienso que es muy importante el papel que está haciendo la asociación porque, como digo, antes comentábamos que no hay un registro, por ejemplo, de enfermos afectados de NOL. Entonces, una reivindicación que me parece clave de ASANOL es que estas reclamaciones a las administraciones para que haya un conocimiento más amplio de los enfermos que hay afectados de NOL, pues me parece bastante importante. Después, todo el trabajo que lleva a cabo la asociación de poner en contacto a las familias también creo que es crucial. Es decir, muchas familias se encuentran básicamente solas, no conocen casos semejantes porque, claro, al ser una enfermedad poco frecuente, evidentemente es complicado que haya casos cercanos de la misma enfermedad. Igual hay casos de otras enfermedades. Pero esto yo creo que resulta muy importante la asociación, el papel que lleva a cabo para poner en contacto, para que haya familias que se conozcan y que tengan este apoyo social que me parece crucial. Bueno, una cosa también muy importante que yo creo que tenemos que remarcar también en este momento, Joan, es el apoyo decidido de la asociación a la investigación, ¿no? Además, en concreto, en la neuropatía óptica de Leber, ahora mismo hay un ensayo clínico ya en fase muy avanzada, ¿no? Que hay pacientes que están recuperando visión, que eso también es muy importante, que desde las asociaciones y también desde este 48 horas en tu retina, pongamos encima de la mesa, ¿no? Que tras 30 años de investigación hemos pasado de no saber nada de las patologías a empezar a conocer los genes, empezar a saber qué es lo que hacen los genes, a tener modelos animales donde poder reproducir la patología y poder hacer diferentes aproximaciones terapéuticas y por fin de la mano de la terapia génica han llegado ya a ensayos clínicos en humanos y concretamente en la neuropatía óptica de Leber. Yo creo que hay uno en Alemania, ¿verdad? Si no, corrígeme, Joan, donde incluso pacientes españoles también han participado y se abre, bueno, como que puede que tengamos cerca una terapia ya, ¿no? ¿Cómo ves la importancia de las asociaciones y el apoyo a la investigación en todas estas patologías? Pues ASANOL es verdad que ha ido colaborando, ha ido apoyando la investigación de la NOL. En el caso de ASANOL en concreto, pues se creó el Consejo Médico, que está muy implicada la doctora Lorena Castillo en Barcelona.
La doctora Lorena Castillo, de hecho, en Barcelona también ha llevado a cabo algún estudio relacionado con NOL. En Alemania, el caso de la terapia génica también es una novedad que es muy ilusionante, yo pienso, la verdad. Desde el 2007, si no estoy equivocado, el tratamiento como medicamento huérfano que se utilizaba era la idebenona, un medicamento que se llama idebenona y que es lo que se llama medicamento huérfano. El medicamento huérfano es el medicamento, es ¿cómo se le llama? La denominación que tiene un medicamento que se utiliza para enfermedades raras. Estas enfermedades raras, como decimos, pues como tienen poca prevalencia, puede pasar, y de hecho pasa, que las farmacéuticas, pues también lógicamente, pues no tienen el incentivo para invertir en estos medicamentos. Pues hasta ahora, hasta hace poquito, hasta el 2017-2018, que empezó el ensayo con la terapia génica, solamente teníamos el uso del medicamento de la idebenona para paliar la progresión de la pérdida de visión. Ahora mismo sí que se ha empezado a probar este ensayo clínico de la terapia génica y se ha empezado a probar en humanos. Y aunque el objetivo de este ensayo en Alemania era que la terapia génica en el ojo fuese de entrada segura, es decir, que no tuviese efectos secundarios perjudiciales, sí que se ha visto que en algunos casos, si hubo 14 personas en el ensayo, de estas 14 personas no hubo ninguna persona que tuviese efectos perjudiciales a causa del ensayo, sino que además hubo 6 personas que recuperaron vista. Por tanto, esto es un motivo que trae esperanza, es un motivo que ilusiona. En todo caso, hay que señalar una cosa, que la terapia génica y también la idebenona que comentábamos antes son tratamientos. La idebenona no es un tratamiento que funcione siempre, pero se ha demostrado que es eficaz en un 50-60% de los casos. La terapia génica está en un momento también muy incipiente, pero son tratamientos que se aplican siempre, siempre, siempre en los pacientes que debutan, es decir, en los pacientes que llevan pocos meses, pocas semanas con el inicio de la enfermedad. Es decir, en los pacientes que ya llevamos un tiempo, unos años con la enfermedad, un tiempo largo, en estos casos no habría todavía tratamiento, pero en todo caso sí que se está investigando cuando la enfermedad inicia, cuando la enfermedad debuta, y en todo caso ya es un motivo para estar ilusionado y que las cosas van avanzando. Yo creo bueno, que es que como tú dices, es un ensayo clínico todavía, estamos en una fase, los ensayos clínicos tienen 4 fases y estamos como dices tú, en la fase de seguridad, la fase 1. Creo que hay un ensayo también en China de neuropatía de Leber que ya está en fase 2 o 2-3 incluso, no lo sé. Creo que en Argentina, en la asociación que dirige Marcela Ciccioli, habían creado un grupo de 11 personas que habían participado en el ensayo clínico en China con personas como dices tú, en un estadio muy, muy inicial de la patología y también la recuperación visual había sido muy, muy, muy prometedora, ¿no? Estamos, yo creo que en un momento súper ilusionante. La terapia génica yo creo que no solo para la neuropatía óptica de Leber, sino para la retinosis pigmentaria, la amaurosis congénita de Leber, que ya es una realidad, pues nos va a traer, bueno, yo creo que momentos muy interesantes y sobre todo que va a permitir que muchas personas no pierdan la vista y que incluso algunos la recuperen. ¿Me escuchas bien, Joan? ¿O? Sí, te escucho perfectamente, Andrés. Me da la sensación de que Hola. tenemos alguna dificultad. Para escucharnos. Alguien se ha introducido en la conversación, pero no sé muy bien, pero no sé quién es. Bueno, en cualquier caso, Joan, no sé si quieres añadir alguna cosa. Yo te quería preguntar un poco por el futuro. Estamos en tiempos de confinamiento, pero tendremos que salir de este confinamiento. Las personas con discapacidad visual, como tú en este caso, te has formado, has
has salido adelante. ¿Cómo ves el futuro profesional de las Hola, personas? buenos días. Hola. Buenos días. Aquí ya vamos acabando la conversación. Yo creo que es Javier García. Soy que se Javier, incorpora. me callo hasta que me digáis algo. Un minuto, Javier. Perdona, lo Qué siento. impaciente estamos, qué impaciente. Muy bien, muy bien. Ahora enseguida vamos contigo, Javier. Él es el presidente de la Asociación de Miopía Magna Mires en España. Vamos a acabar un poco entonces, Joan, ya que tenemos a Javier ahí esperando. No sé si desde tu perspectiva como persona con discapacidad visual quieres lanzar un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en la emisión en directo de esto en 48 horas en tu retina a través de las páginas de Facebook de Acción Visión España, de Retina Asturias y nuestros amigos de Iberoamérica en Chile y en Argentina. Si quieres lanzar algún tipo de mensaje final, Joan. Pues con lo que dices de cómo será el futuro de la discapacidad en España, para evitar acabar con una nota negativa, yo no sé muy bien qué decir, pero pienso que la situación de confinamiento será duro desde el punto de vista de las asociaciones, por ejemplo. Yo pienso que habrá dificultades económicas y habrá que ver cómo las asociaciones afrontamos estas cuestiones. En todo caso, pues habrá que ser reivindicativos y decir a las asociaciones de pacientes que es importante que se siga que se nos siga teniendo en cuenta en el futuro y sobre todo en los meses y en los años que vienen. Y en relación con las 48 horas de emisión, mucho ánimo para la Escuela de Perros Guía de Chile. Espero de verdad que se pueda llevar adelante y muchas gracias por permitirme participar este ratito. He estado muy a gusto. Pues muchas gracias, Joan. Muchas gracias a la gente de Asanol. Muchas gracias a todos los que estáis ahora ahí siguiéndonos la emisión en directo a través.